Barra de Opinión presenta. Por eso fue el trancazo que fue Mirada de Mujer, ¿no? Porque se les abrió una puerta para decirle al marido, pues ahora te vas al diablo y no sé qué, no sé cuánto. Y se emanciparon muchísimas mujeres. Porque finalmente la telenovela es nuestra educación sentimental. Así es. No hablemos mal del género telenovela, es la herencia de la entrega, del folletín de entrega por casa. ¿Te ha tocado que cuando te llega tu guión de telenovela dices, yo no voy a decir esto? Sí. Angélica, qué gusto que estés aquí, bienvenida. El gusto es para mí, después de tantos intentos fallidos, finalmente el tiempo se cumple y aquí estamos. Me da mucho gusto. Gracias, Sabina. Gracias, Katia. ¿Y cómo llegas a Mirada de Mujer? Pues fueron 18 años en Televisa. Sí. De pronto empecé a tener ofrecimientos menos interesantes. Ya la suegra de la no sé qué, de la no sé cuánto, ¿no? Y entonces sentí que estaba como anquilosándome en una carrera muy poco estimulante, muy poco... Claro, porque en aquella época, antes de Mirada de Mujer, los protagónicos eran mujeres que tenían 20 años. Mujeres casaderas. Sí, y eso quería decir menos de qué. Los 20, ¿no? 20 Sí. añeras, punto. Y después ya. Sí, Después entonces, pasabas directo bueno, a ser la mamá. Sí. Bueno, sí, Sí. pero tuve oportunidades oportunidad de hacer algunos personajes de mamá protagónicos, como por ejemplo la mamá de Chispita con Lucero. Claro. Ajá. Entonces, bueno, pues como los protagónicos eran esos niños, pues Enrique Lizalde y yo, digamos que éramos los protagónicos adultos. Pero... Pero Mirada de Mujer, cuando te ofrecieron el guión, dijiste, no me puedo resistir. no me ¿o? puedo resistir. Y fui a dar las gracias a Televisa después de 18 años y creo que 20 telenovelas. Fue exactamente la semana en que había fallecido el señor Azcárraga. Entonces, de quien me despedí fue nuevamente el licenciado Miguel Alemán, que fue el que me había abierto la puerta. Todavía Emilio Azcárraga ya no había ocupado, vamos a decir, sus oficinas como el presidente de la empresa. Era esa transición de unos cuantos días simplemente. Y me acuerdo que el licenciado Alemán me dijo, y no hay modo de que te podamos convencer de que te quedes. Y no, pues es que el texto era maravilloso, colombiano, escrito por Bernardo Romero Pereira. Y de pronto no podía yo creer que leyendo 50 capítulos, no solamente en términos de la propuesta ideológica, no había mucho que discutir, sino incluso en términos gramaticales, sintácticos. Toda la vida me he pasado corrigiendo a los escritores que no saben usar verbos, que no saben usar las palabras correctamente. Y yo he tenido grandes maestros, he estudiado muchos idiomas, entonces me importa mucho que las cosas estén bien escritas para poder decirlas bien. Y sabemos que te has interesado por estar detrás de las cámaras, buscando enriquecer el género de la telenovela. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, tuve oportunidad desde que estuve en Televisa. Tengo que reconocerle a Juan Osorio la enorme generosidad de dejarme dirigir en televisión. En la época en que ni siquiera había empezado a dirigir Beatriz Sheridan ni Mónica Miguel. Entonces, estábamos dirigiendo conjuntamente Philippe Amand y yo una telenovela que se llama Madres Egoístas. Y yo creo que la desesperación, Katia, me llevó a dirigir. Porque está uno sentada esperando que llegue el director y que resuelvan, ¿no? Si las velas van prendidas o no, si ese Buda estaba en matching o no. Y entonces, no. Yo como mamá y como madre soltera, mi tiempo era valiosísimo en el estudio porque siempre tenía muchas otras cosas que hacer fuera del estudio. Digo, todos los tenemos, claro. pero resentía mucho el tiempo perdido, la ineficiencia en la grabación, la falta de experiencia de muchas gentes de producción que retrasaban el proceso. Entonces dije, bueno, la única manera es metiendo orden aquí, pero teniendo la batuta en la mano, porque si no, pues el director no me volteaba a ver como diciendo, ¿y ahora tú? Y me encanta porque creo que he aprendido mucho de los directores, grandiosos directores con los que he trabajado. En Televisa me tocó muchos años trabajar con Dimitrios Sarrás.
me parece que fue un gran maestro para mí, pero un gran maestro. Me decía hippie, porque siempre ando de guaraches. Hoy no, porque vine a verlas a ustedes, siempre las he visto en otros programas muy elegantemente ataviadas, me puse zapatos. Pero el maestro Dimitrios Arras me enseñó mucho, mucho, mucho. Respecto de la proyección, ¿verdad?, distinta hacia las cámaras que debe tener el actor de televisión o de cine, en ese caso, ¿no? Diferente al del actor teatral, porque pues es mucho más la distancia, yo creo, ¿no?, física y en el tiempo que existe entre el actor y el espectador cuando viene a través de un medio electrónico. Oye, pero también faltan historias, ¿no, Angélica? ¿No te parece? Historias Claro. originales, apasionantes. ¿Por qué faltan? ¿Por qué no quieren invertir en escritores? El tiempo que el público le dedica al aparato televisor es un tiempo valiosísimo. Y en nuestro país es de 6, 7 horas al día. Bueno, en es lo que promedio. más rating tiene, ¿no? Las telenovelas. Las telenovelas. Y es nuestra mayor exportación cultural. Entonces yo creo que le quieren apostar a lo seguro y eso no necesariamente funciona. A ver, Ahora, hay que decir, Mirada de Mujer fue un refrito de una propuesta inicialmente colombiana que se llamó Señora Isabel. La novela más exitosa que yo hice en Televisa tal vez pueda ser Vivir un poco, que también fue, que ya se ha hecho 3 veces después de eso, que también ya tenía un antecedente chileno. Con el nombre original, La Madrastra. A repetir las mismas Pero mira, historias, ¿o qué? pues ojalá que no. En esos casos se justificaba de alguna manera, porque en Vivir un poco la hicimos a color, la anterior en blanco y negro. Y la telenovela abrió el horario nocturno, por ejemplo, primero a las 9 de la noche, después a las 11, porque era demasiado atrevida para las 9. Fue, yo creo, que la primera telenovela que empezaron a ver los hombres, y estamos hablando hace muchísimos años. Y en el caso de Mirada de Mujer, Bernardo había hecho una versión muy breve de 50 capítulos en Colombia. Entonces esta fue ya una versión ampliada de tal vez 200. Pero han habido grandes telenovelas mexicanas, grandes historias. Los ricos también lloran. Bueno, que es un refrito de una radionovela cubana. Exacto. Pero por ejemplo, de Fernanda Villel, El Maleficio. ¿Pero eso lo escribió Fernanda? Sí. Sí. No sabía. Y de esas, Una de Lobos, Lobos, de de Carlos Olmos, Pero eran Gutierritos. escritores que con un gran oficio. ¿Y por qué no están? Digo, hay escritores en México y generalmente tienen problemas económicos. ¿Por qué no están en la tele? Porque yo creo que es demasiado mal pagado este trabajo para ellos. Yo creo. Ni No, siquiera sé seguro. cuánto Yo cobren. quería que lo dijeras tú. Es Ni muy siquiera mal sé pagado. cuánto cobren, pero yo supongo que es muy, muy mal pagado porque es un esfuerzo sobrehumano Así es. tener que escribir por lo menos 40 cuartillas diarias. Una vez Epigmenio Ibarra, que me invitó a trabajar, Vamos a me sacar de una enseñó... vez el detergente. No, pues yo creo que es importante No, claro. platicar de esto. Me enseñó lo que era Mirada de Mujer y me dijo, mira, y me entregó un libro así y me dijo, yo no puedo escribir eso es La Guerra y la Paz, yo no puedo, los 2 tomos de La Guerra y Paz, no puedo. Dice, no, este es solo el primer mes. Sí. Y tenía todo un librero que era la telenovela. Es una locura escribir una telenovela. Sí. Yo creo que ni siquiera un solo escritor puede escribirla, ¿no? Posiblemente no, ya sobre todo en el desarrollo. Pero yo tengo esta teoría que sin duda sonará sexista y lo asumo totalmente. Durante muchos años las telenovelas fueron escritas por mujeres. Ajá. ¿Cuál es, digamos, la característica de la telenovela? Una historia que gira alrededor de un personaje femenino. Entonces, hoy en día no. Fíjate cuántas mujeres están escribiendo en televisión, muy pocas. Entonces, lo que se ha convertido la telenovela es en la imagen que los hombres tienen de las mujeres, desde mi punto de vista. Y esa imagen puede estar muy equivocada. Pues, muy ¿Puede Prestada. estar o está, Angélica? A ver, Puede sí. estar, porque Bernardo Romero, vamos a defenderlo, un hombre que escuchó muy de cerca las opiniones de su mujer, de sus hijas o de su hija, de su hermana, de su mamá. Creo que tenía una particular empatía con el género femenino. Pero es una excepción, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y bueno, y simplemente nada más por conocimiento de causa. A mí me gusta ver el fútbol, sobre todo en las copas mundiales, etcétera. Me conozco los nombres de algunos jugadores. Pero no eres una experta. Pero no voy a escribir una historia sobre el fútbol, bueno, lo desconozco. Entonces yo creo que es pedirles a los autores hombres algo que muy difícilmente van a poder lograr para satisfacción nuestra. Entonces, si a tú mí fueras a producir y dirigir una telenovela, ¿cómo encontrarías a tu escritor?
O escritor. O escritora, claro. Pues yo creo que primero tendría que haber una gran amistad como punto de partida, porque tenemos que realmente coincidir en muchas cosas para no tener que pelearnos ya con la máquina de escribir enfrente. Creo que tiene que haber un entendimiento básico de la propuesta ideológica. Y ahí es donde yo me peleo mucho con las empresas, porque me parece que es indigno del público lo que se presenta. De hecho, en esta empresa, los 3 o 4 ofrecimientos más recientes que he tenido han sido para interpretar villanas. Pero estás en el 100% de la historia. Te vamos a dar el primero o segundo crédito, pero no tengo la tesitura actoral de villana. Y eso no quiere decir que yo tenga que ser la protagonista número 1 y estar en todas las escenas de la novela. Pero estos personajes antagónicos que son las malas de la historia de manera tan gratuita, me dan una pereza terrible porque yo veo tanta negatividad alrededor. Estamos en una época en donde hay tanta necesidad de promover cosas positivas que inventar de la nada una historia terrible de una mujer pelea con la vida, que quiere matar al marido y al hijo, o sea, no entiendo eso. Bueno, pero teóricamente las telenovelas son un vehículo fabuloso. ¿Cuánta gente ve una telenovela? 20 millones de gentes cuando es un gran éxito. Es una barbaridad. Bueno, 20 millones en una primera emisión. Así es. Pero ahora con los satélites y con la televisión nuestra en Estados Unidos y en Centroamérica y todo eso, pueden ser hasta 90 millones de personas. Hubo telenovelas en México que movieron la conciencia definitivamente. Yo me acuerdo de Ven Conmigo, ¿no? Que normalizó la anticoncepción en este país. Una telenovela lo hizo lo que no había logrado todos los sistemas de salud del país. Claro, por decir solo y redujo un ejemplo. el índice de nacimientos, sí. ¿Qué Pero podría además pasar ahorita con la telenovela? Pues tendríamos que partir de una consigna, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir? No podemos partir de una anécdota. Porque ¿Qué queremos entonces, decirle al claro, país? ¿qué queremos contar? Y entonces ahí ya se van conformando los personajes alrededor. Pero creo que así no funcionan los equipos de escritores en general. Mira el éxito que tiene para esta empresa Lo que callamos las mujeres después de tantos años. ¿Qué? Ese fue un proyecto de Elisa Salinas que empezó con abogadas, psicólogas, sociólogas alrededor de una mesa. Entonces, no le apostaban grandemente a Lo que callamos las mujeres, la propia empresa. Un horario de 5 de la tarde, un presupuesto mínimo, y sin embargo, los premios que les ha dado y el tiempo que se ha mantenido al aire. La Porque audiencia. había A pesar de que se ha contar. desvirtuado mucho. Sí. Porque claro, había esa Había que consigna contar. que era: vamos a defender al género femenino del adulterio, de la violación, de tantas cosas. Entonces, yo creo que ese sería el punto de partida. Y el público lo agradece muchísimo, porque finalmente la telenovela es nuestra educación sentimental. Así es. Entonces necesitamos realmente proponer cosas inteligentes, actualizadas y algo que a la gente le sea de utilidad. Que nos transforme. Claro. No que no nos deje en el mismo lugar donde Sí, que estábamos. no te hables del pasado, sino de la realidad como es hoy, ¿no? Y yo siempre he discutido con los escritores que a mí me interesan los personajes propositivos y no los personajes estereotípicos. Bueno, pero va contra el género, Angélica, porque la telenovela es melodrama. Y por definición, el melodrama es una víctima acosada por el mundo. Curiosamente, por ejemplo, en España dejaron de ser populares con la democracia las telenovelas porque dicen, bueno, pues si es víctima porque es tonta, que vaya al Ministerio Público, que vaya a estudiar acá. ¿Hay una crisis del género también por eso o no? O sea, de esto de las mujeres en el centro de la historia, que todo el mundo las daña y bueno, de pronto las salva un príncipe azul. Seguramente. Sin embargo, hablando de la apertura a la democracia que hubo en México a mediados de los 90s, también Mirada de Mujer aprovechó, vamos a decir, esa época para entrar dentro del gusto del público. Y cuando yo, debo confesar, cuando yo leí los primeros capítulos y veía yo
María Inés corta unas rebanadas de pepino para ponerse alrededor de los ojos, porque ella siente que se ve demasiado vieja. Yo dije, otra historia igual a tantas. Pero también entendí que necesitamos ver el proceso, Claro. que si tú empiezas ya con la mujer que está sentada en el trono, Sí. que ya resolvió todo su asunto, las que no hemos llegado a ese trono, no sabemos cuál es el proceso para llegar. Entonces era muy importante plantearla como víctima de Claro. su destino, vamos a decir, que el marido la engaña, que cuando ella lo confronta con el adulterio, él lo niega, estás loca, ves moros con tranchete, etcétera, etcétera, pero para luego despertar Se zafa. y para luego decir, ¿sabes qué? ¿Y está pasando eso en la telenovela actual? No veo telenovelas. Ya no puedo, no soporto. Yo creo que no. Yo Ajá. creo que no. Ajá. Yo creo que hay una enorme permisividad y entonces el hecho de que la protagonista, por ejemplo, tenga relaciones sexuales antes de matrimonio o sin estar casada o con varias personas, etcétera, se siente como que eso ya es de gran actualidad. La novedad, sí. Y entonces ya no hay que, digamos, adecuar a ese personaje en cuanto a sus ideas a esta época. Simplemente es en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus actos. Y ahí es donde la gente se queda insatisfecha porque dice, no es cierto, no es de carne y hueso ese personaje. Mira, cuando nosotros hicimos Mirada de Mujer y volvemos a este tema, me da pena, pero Pues que fue un parteaguas. nos dieron a Ari Telch y a mí la portada de Time. Y el título del artículo principal era Telenovelas de ruptura, era Breaking Taboos. Estábamos revisando tu lista de telenovelas, que bueno, es impresionante. Las últimas, y esto tú no tienes ninguna responsabilidad, son refritos, pero también sucede en Televisa. Se están adaptando y readaptando novelas del extranjero, novelas del pasado. ¿Qué pasa con la telenovela mexicana? Yo no sé exactamente, yo me he preguntado mucho eso. Mira, por ejemplo, veo los intentos de Argos, en un sentido de ser una novela más realista, las series de televisión que se hacen ahora y todo. Y sigo pensando que la novela tradicional, la que se hizo toda la vida, la que se ha hecho toda la vida, que son los problemas obvios del rico con el pobre y no sé cuánto, bien hecha, con un buen reparto, con buenos libretos respecto a eso, siempre va a funcionar. Claro. Que no tenemos que buscar, vamos a encontrar la realidad y inventarnos la madre porque la gente habla así. ¿Y por qué en o el esto y el fondo otro. siempre va a funcionar ese argumento? ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere. Bueno, y porque es el país en donde vivimos. La mitad de la población es pobre, la otra parte de la población es clase media Sociológica, dices tú. y muy poquitos son ricos. Mira, hace muchos años, bueno, no hace muchos años, en un tiempo me preguntaron algunos periodistas, usted a quién, cuando estaba mal el cine mexicano, ¿a quién adjudica usted que el problema del cine mexicano? ¿A los actores, a los directores, a quién? Sí. O sea, yo, pues es obvio que, digo, yo no le pongo una pistola al público para que vaya a ver una película. Entonces, ¿cómo queremos darle a un público otro tipo de televisión cuando al final de cuentas es un negocio y que la empresa va a responder a lo que es negocio? Tú estás diciendo algo muy impopular. O sea, a nosotros en México nos gusta decir que los que tienen el poder, los que deciden la programación, los que tienen el control tienen la culpa. Tú estás diciendo el público mexicano es el que no acepta nuevos productos, Muchas veces sí. el que no acepta cosas matizadas, el que quiere el refrito. Muchas veces sí. Pero no es lo que te digo, que es difícil saber quién es el verdadero culpable, porque, por decirte un caso. Ahorita hacemos una telenovela realista que te gusta a ti, que le gusta a ti, que me gusta a mí. Ay, qué padre está la novela. Pero resulta que la novela no tiene rating. Y está una novela que no es tan realista, que a lo mejor tiene muchos defectos, pero tiene rating. Sí. Entonces, ese fenómeno, ¿cómo se lo explico yo a una empresa? Si esa empresa, yo he discutido eso con mi empresa y con esta y con la otra y lo discutiré siempre. Y me va a contestar, obviamente. Me acuerdo en una cena que tuvimos que yo le pregunté a una persona, señor, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sostener rating o tener calidad? ¿Hacia Alinas Pliego se lo preguntaste? Sí. Ajá. Y me decía, Ricardo, me dice, Fernando, te ponía el ejemplo de mirada de mujer y me dice, Fernando, ¿cuántas miradas de mujer voy a tener? Tenemos los escritores, tengo los escritores, tengo las novelas que me están entregando con toda esa gente.
Este es un negocio, Fernando. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de hacer una televisión digna, pero tampoco... Esto hay que hacer todos los días y hay que cubrir tantas horas de horarios de televisión. Ojalá tuviéramos todos los materiales para hacer puras cosas maravillosas. No las tenemos. Bueno, se crea la Pero a ver, estructura para crear. Pero ¿y por Estoy qué de- no tenemos estoy de acuerdo. eso? Porque desgraciadamente, por ¿Por qué otro no? lado, Ajá. Los este, escritores, supongo, ¿no? los escritores de repente te encuentras escritores que le dicen escribe una novela. No, que voy a escribir una novela, es una porquería. Vamos a hacer la novela que tengamos que hacer. La realista o la tradicional, lo que tú quieras, bien hecha. Sí. Simple y sencillamente bien hecha. Y que ahora ya que no se se tiene hace que entrar bien un señor hecha. aquí, perdón, y si entiende aquí un señor entrar y decir, ¿quién es más le sirvo? No sea un cuate que diga, corte, sino que entre y nos diga bien, derecho, Sí. que más le sirvo y le crea que es un mesero. Claro. Y le crea a este que es esto y que le crea al otro. Y entonces verás que las novelas funcionan. Sí. Indiscutiblemente que lo principal del cine, del teatro, de lo que tú quieras, es el argumento. Sí. Pero hay argumentos que pueden ser no tan buenos y los puedes hacer buenos. Sí. Y otros que pueden ser muy malos y también los puedes hacer buenos, con un buen reparto, con una buena dirección, con una buena producción. Entonces, Y un buen argumento que mal hecho no sirve. que no sirve. Entonces, hay toda una organización alrededor que, para mi punto de vista, es la que hay que componer. Se ha perdido mucho la disciplina, el amor por la carrera, y eso se proyecta. Cuando tú estás haciendo un proyecto en teatro, en cine, en lo que tú quieras, con amor, con entusiasmo y con ganas, se proyecta. Y llevas un gran porcentaje de tener un éxito. Si lo estás haciendo, ay, qué flojera, qué mala organización esto. O es que para qué bien. Se ha convertido en un círculo vicioso, donde el actor llega tarde porque si llega temprano se encuentra que tiene que estar 2 horas parado. Entonces, bien, ¿para qué llego temprano? O el técnico, o esto y el Sí. otro. Y aparte, eso es lo que hay que componer. O sea, una sensación de desamor, de De falta de desamor entrega, total, de irrelevancia. entrega a la profesión. Eso es básico. O sea, se es famoso por otras razones que el talento. Claro. Eso es básico. Además sabe eso. Un chavo que sale de la escuela, una chavita que a lo mejor no es tan agraciada físicamente, claro. pero que resulta... pues, bueno, y eso va a pasar en todas las partes del mundo. Y la televisión quieres ver gente bonita. No quieres ver gente, por muy talentosa que quiera, no quiero ver una protagonista que sea feíta. Eso de hablar. Eso es una realidad. En cine, en lo que tú quieras. Por eso hay estrellas, ¿no? Y hay galanes que son muy guapos. Pero aún los galanes, si yo tengo un galán, por decirte, y es un chavo guapo, pues mi obligación es decirle, tú eres guapo, ya olvídate, no te preocupes porque ya eres guapo. Qué bueno, Pero ahora, felicidades. me da mucho gusto, pero vas a estudiar, Claro. si no, no tienes otra oportunidad. Y tú eres guapita, pero tampoco vas a... Y entonces apoyes realmente a tu talento. Y en poco tiempo, no se necesita mucho tiempo para cambiar muchas cosas que están mal. Pero el problema es cuando quieres hablar de todo esto y te encuentras con paredes. Tú dedícate a hacer lo que sabes hacer y déjame a mí, que yo soy el que sabe hacer las cosas. O sea, somos una Se fábrica de acabó. salchichas, Sí es. no discutas. No discutas. ¿Qué Oye, tal? Y una pregunta, que estamos hablando más o menos sobre lo mismo, pero como puntualizando. ¿Tú crees que la telenovela debe tener un efecto social? No necesariamente, ¿no? Yo creo que la telenovela debe divertir. Para eso habría series, habría documentales, hay películas, pero toda una novela para decir, voy a tener un efecto, por ejemplo, ahorita, tienes la nueva novela de Argos, y no dudo que esté muy bien hecha y todo. Si no dejamos de ser machos, vamos a seguir siendo el sexo débil. Es una intención social, ¿no? Para que el mexicano entienda que no debe ser macho. Pero resulta, como la anterior, que a la mitad empezamos a fallarle a nuestro objetivo principal. ¿Por qué? Porque la audiencia, vuelve a decir, no me gustó que fulanito le diera un beso a perenganito, Ajá, porque sigo siendo un país conservador. claro. Entonces, tu intención social es para un grupito de gentes, pero yo, que soy la gran masa, no quiere eso. Y no quiere eso. Y entonces empieza a agarrar la muleta y a pasarla del otro lado. Y empiezas también a irte para el otro lado. Por eso fue el trancazo que fue Mirada de Mujer, ¿no? Porque se les abrió una puerta para decirle al marido, pues ahora te vas al diablo y no sé qué, no sé cuánto. Y se emanciparon muchísimas Sí, yo mujeres. creo que tomaban nota. Totalmente, ¿no?
ambos géneros, ¿no? Yo me Sí, imagino sí, una sí. pareja de hombre y mujer Sí. que ya no tienen sexo, ya no se llevan bien, tomando nota frente a la pantalla, ¿no? De lo que se decía, porque buenos textos, ¿no? Sí, sí, estaba muy bien logrado. Y Quizá hubo aparte, muchos más San Millanes, ¿no? Que buscaron amores fuera. no, más señoras. Sí, Sí. Más que San Millán, Bueno, más porque eran señoras los protagonistas. mayores que buscaban chavos también. Dice, ya estoy harta de este marrano que todos los días a mi casa en la noche y me despierta después de lo cansada que estoy de educar niños. Bueno, como Margarita Gralia en Mirada de Mujer, o sea, el castigo por ser libre sexualmente a la pobre de Margarita Gralia, Sí, se muere de sida, VIH, ¿no? sí. Las telenovelas son nuestro producto cultural más atendido por los mexicanos y más Sí. atendido Bueno, pero desde el por los momento en que las extranjeros, ¿no? telenovelas se sigan manejando solamente en base a números, al rating, dices. rating y números, dinero, números de plata. tiempo efectivo, números tiempo efectivo. O sea, 2 tomas por el tiempo escena y si efectivo no es lo sale, que- ahí va. No sé si es así, pero es lo que más tienes como espada en la cabeza Así es. para el actor, sobre todo para el director y para el productor, ¿no? Entonces, en el momento en que se sigue manejando con números, se sigue manejando, y yo estoy de acuerdo en que tiene que ser, si es una empresa comercial, tiene que ser negocio. Ujú. Pero Mirada de Mujer fue negocio. Bueno, pero Y además, Amor en Custodia fue negocio. pero también la pregunta porque es, fue el ¿qué rating tan más negocio? alto. Para mí yo lo que te puedo decir es, desde Sí. mi trinchera, Ujú. hago mi trabajo con respeto, con dignidad, convencida de lo que estoy haciendo y sabiendo que esa imagen que se está viendo tanto en México, en tantos millones de hogares, como en el exterior, es gente que me va a ir también a ver al teatro, que me va a ver en una Claro, conferencia, claro. que va a comprar mi libro. O sea, es gente que yo siento que me sigue, a la cual no puedo defraudar. Ahora, que muchísimas veces quisiera hacer otra historia, Sí. quisiera hacerla de otra manera, sí, por supuesto que sí, pero no tengo el alcance para decidirlo. Hablemos un poco de ese momento dorado, Mirada de Mujer. Ujú. Paulina, el personaje que interpretaste, es una mujer madura y libre, Ujú. inteligente, como tú. Pero Paulina se muere de sida. Sí, estábamos en contra de eso. Tú estabas furiosa. tú. Furiosa. Por suerte, a mí se me ocurrió y Epigmenio Ibarra me hizo caso y trabajamos eso. Porque yo me negaba que una enfermedad como el SIDA fuera como una enfermedad castigo. Y Como un castigo de ¿por qué? Dios, ¿Por qué pues, o sea, más castigo? sencillo. Exacto, ¿no? Entonces, dije, ¿sabes qué? Hubo una vez que él le pegó, porque ella tenía un amante que le pegaba. Por eso te digo, tenía muchas Sí. cosas criticables, Paulina. Entonces ella tenía una autoestima bajísima. Y este le pegaba y después de que le da una tunda fuerte, la viola. Entonces digo, busca ese material y vamos a poner, cuando ella le dicen que tiene SIDA, ella dice, no, yo siempre me cuidé, Ujú. pero flashback, y dice, aquella vez él me violó. Y ahí fue donde me lo contagió. Entonces, sí. sirvió como para decir, bueno, mira, de lo que empieza en una cachetada, puede acabar con tu vida, Ujú, porque puede violarte y contagiarte y te mueres. O sea, le dimos una vuelta Sí. ahí hasta donde nos permitió, porque el escritor no nos dejó cambiar ese El final. escritor. Sí, el escritor. Bueno, pero es Hubo que- hasta manifestaciones frente Sí. a la televisora. Pero con toda razón, eso se llama misoginia inconsciente, pero es misoginia al fin y al cabo. O sea, la mujer libre, la mujer que tiene erotismo fuera del sagrado matrimonio heterosexual, es castigada. Angélica nos dijo aquí Ajá. que para ella, sinceramente, las telenovelas no están al nivel de su oportunidad. A mí no me da el ancho las telenovelas. Lo decía con Sí. mucha sinceridad, ¿no? Sí. Y con la sí. intención también, ¿sabes?, de mover las cosas. A mí me No, encantaría. no, Lo mismo, por ejemplo, sí. que te digo que me encantaría producir, pero ¿Te gustaría producir? muchísimo, pero no en las condiciones que veo. O sea, a mí me gustaría producir donde el creativo tenga el peso importante.
El creativo es el escritor, el creativo es el director, el creativo es el actor, ¿no? Y el productor, ¿no? Por supuesto, pero un productor, exacto, que te pongan lo una artístico. gente que lleve los dineros, Sí. Y que entonces tú decidas de esos dineros también cómo gastarlos. No sé si se puede o no en la televisión, pero ¿me entiendes? Que tú digas, o sea, en lo Sí. personal, yo gastaría en un buen escritor. Pues yo creo que Y- sería muy y importante ese tipo que de entraras a cosas. producir. Ay, sí. me encantaría, pero no quiere decir que lo sepa, ni que vaya a darse, ni que tenga éxito, ni que pueda lograrlo, no sé. ¿Dónde crees que está la oportunidad de evolución de las telenovelas? ¿En la historia, en la realización, en los temas? No, tiene que darse junto. Todo junto. Sí, no, porque no puedes proponer un nuevo tema si no propones una nueva manera. Pero porque nuevos temas no existen, es la manera de contarlo. Sí. O sea, estoy de acuerdo en el melodrama. Estoy de acuerdo en los personajes del melodrama que deben de jugar. Tú como escritora lo sabes mucho mejor que yo. Pero de a eso, al contenido, a la forma de decirlo. A mí una cosa que me gustaría que se trabajara con mucha más síntesis. ¿Por qué darle al público el puré así en la boca? ¿Por qué no hacerlo pensar un poquito? ¿Por qué no hacerlo deducir? ¿Por qué tan obvio? Esta es la villana y esta es la buena. ¿Por qué eso? Estoy de acuerdo que existan esos personajes porque son necesarios para el melodrama, Sí. pero que el público saque sus conclusiones, que el público esté intrigado. No, es una cosa que acá les repetimos. Bueno, y cada diálogo empiezas a repetir casi que desde el comienzo de la historia. Bueno, entonces aquel maldito que mató a su padre, que luego vino y que quiso robarme y que se quiere casar con la hija que es mi cuñado, que entonces... ¿no? Como si el público no hubiera entendido jamás de qué se trata. Angélica decía algo muy interesante. Decía que la mayoría de las telenovelas ahora están escritas por hombres y que eso a ella le hace entender que los papeles que le están tocando son proyecciones del deseo masculino sobre las mujeres. Y ella decía, yo no Pues siento es que me cuesta mucho de a veras estas opinar mujeres. también de las telenovelas. Te voy a decir una cosa, primero porque estoy adentro, pero también porque no las veo. Entonces lo que escucho de repente en el programa de Maxine Goodside, entonces es que en el refrito, en el otro refrito, bueno, por lo que veo están haciendo puros refritos. Y a lo mejor fueron escritos por hombres o por mujeres, no sé. Adaptados, son adaptaciones, no sé. Pero no cuando sé, te ha ¿no? tocado que cuando te llega tu guión de telenovela, dices, yo no voy a decir esto. Sí. Y bueno, ahí entra uno a capotearle. Cuéntanos alguna línea que dijiste, esto Margarita Gracia No no me lo dice. acuerdo. Diario, como ¿Diario? Bueno, No sé. cuéntanos la última. No, la verdad no me acuerdo, pero y es que estoy... No, pero de repente hay cosas que siento que ya es que no, que es el personaje ya que no las diría, ¿no? Por eso. Renata, ¿no? Por eso no me acuerdo, sinceramente, porque se da más de una vez. Tampoco lo culpo al escritor que escribe para 20, 30 personajes y que de repente, pues, todos empezamos a decir, ¿no? Lo mismo, no sé qué. Entonces, Eso es sí, buenísimo. no, Es como Vargas las Llosa mismas, porque uno tiene sus palabras, ¿verdad? Vargas Llosa tiene la tía Julia y el escribidor, ¿no? Ajá, sí. de este escribidor que se confunde entre todas las radionovelas que está escribiendo Claro. y empiezan los personajes de una padre, ¿no? radionovela a pasar a la Sí. otra. O hay un incidente mexicano buenísimo que la esposa del expresidente de la Madrid de pronto dijo, no quiero que haya homosexuales en pantalla. Entonces, Paloma. bueno, pues había muchos actores que eran homosexuales, mujeres y hombres, y entonces empezaron a morir fulminados en las Ay, telenovelas. qué ¿Te horror. conocías eso? No, no lo sabía. Había una pero cantidad de qué accidentes, horror. derrumbes, avionazos en la No televisión sé, yo me he enterado de mexicana. casos luego hay algunos que no sé si son ciertos o son anécdotas, ¿Cómo que de cuáles? repente que dicen, no, ya la cuota de gays está cubierta, por ejemplo, en esta temporada. Es como
dos gays por temporada, ¿no? Entonces Dos ya gays está por tal temporada. travesti y ya está tal Como otro en la novela. personajes. Como personajes. Sí. Ah, no, porque si no nos quedaríamos sin no, sí, actores. exactamente. ¿Con quién haríamos la Sin novela? escritores, sin modistas. Sí, ¿verdad? Sí. No, qué bueno que ha cambiado un poco eso. Lo social en la telenovela. En México hubo una telenovela que introdujo la planeación de la maternidad Ah, qué interesante. en la psique colectiva. Ajá. Hubo otra que introdujo la idea que los adultos mayores podían regresar a la escuela y Qué los que eran interesante. alfabetas. O sea, ha habido experimentos, más bien logros sociales a través de Qué la bueno. telenovela. ¿Tú no ves esa posibilidad? A mí me gustaría que dejaran trabajar a los creativos, y que se respetara eso que se planeó. El productor, para mí el productor es un personaje muy importante, Sí. o el más importante, y es el que escoge con quiénes quiere trabajar y por qué quiere trabajar, y tiene que defender eso. Pero luego yo no sé qué pasa en las reuniones, ya cuando los llaman al productor y ya no sé, lo enfrentarán con los números, con las cosas, y ese donde ahí, no sé. Tú Creo que en decías- teatro es más fácil Sí, mantener claro. estas cosas Tú hasta cierto decías, punto. bueno, los temas son los mismos, pero yo creo que a México se le ha pasado por la mojigatería la oportunidad de hacer las grandes telenovelas sobre el narco. Realmente a mí, pero eso es muy personal, me gustan más los temas que tienen que ver con lo aspiracional, que tienen que ver con lo que te puedas identificar o buscar identificarte o ver reflejado y sacar algo para ti, para tu vida. A mí me gustan los programas que pasan en una familia. Me encantan los temas de familia, de seres humanos comunes y corrientes, que sí me gustaría que se vieran que trabajan, que emprenden, que estudian, que van, que vienen, que se enamoran, se desenamoran, que están enamorados, pero no se da la relación, que no sea que siempre, porque no es así, ¿no? Bueno, es que es una formulita Sí, que siempre mecánica. se van a enamorar y siempre van a terminar casándose, y desde el principio ya vimos, y nada más son 200 capítulos, 120, viendo cómo no se encuentran hasta que al final se encuentran, se besan y dice fin. No, yo me gustaría que sí estés enamorado y no se dio, o que estás enamorado y al otro ya se le fue el amor, o que estás enamorado pero vino alguien que te enamoró más o te puso en duda. Me encantaría ver esa protagonista que duda, me encantaría ver esa protagonista que dice no al amor porque quiero estudiar, no al Claro. amor porque quiero viajar, no a la maternidad y resulta que después se le hizo tarde, o no, ver todas las posibilidades. Esos temas a mí me gustaría, porque el tema del narco, el tema de la violencia, el tema de los robos, lo considero un tema social importante y que debe de ser tratado como tal, y tal vez en la telenovela pueda confundir, porque terminamos viendo como héroes o como villanos, personajes que deben ser tratados de otra manera. No hablemos mal del género telenovela, es la herencia de la entrega, del folletín de entrega por casa. Y después el folletín por el periódico, ¿no? La novela exacto. folletín. El Quijote habla de unas novelas que lo enajenaron. Novelas de caballería en el que había un protagonista que iba por una dama joven a pelear por ella. No es algo nuevo, es algo que allí está. ¿Qué necesitamos hacer? Sofisticarlas. Si tú fueras el director del área de telenovelas de TV Azteca. Yo ¿Qué fui el harías? director de la primera telenovela de TV Azteca. Ah, mira, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Con todo el alma. Mira, yo hice una telenovela en Televisa en la que propuse un nuevo sistema de hacer televisión. Se llamaba La Gloria y el Infierno. Es la primera telenovela que se hizo totalmente en exteriores sin pisar un foro,
Llamé a un director de cine para tener un punto de vista detrás de cámara y un reparto de actores de cine, de teatro y provenientes de una academia. Y fue un proceso maravilloso. ¿A ti qué telenovela te gustaría dirigir? Bueno, mira, yo tengo una telenovela que he presentado en la estación. Hice un piloto el año 2000 que le presenté a Elisa Salinas, que se llama Tambor de Arena. Quiero decirte que apenas por ahí alguien sabía quién era Damián Alcázar, que ahora es un actor internacionalmente cotizado. Estaba Jorge Zárate, que nadie lo conocía. Estaba Julieta Gurrola, Leti Guijara, Bruno Bichir, en fin. Todo el reparto, excepción hecha de un actor, todos teníamos cuando menos un Ariel. Es una obra maravillosa. ¿Quién es el autor? ¿Tambor de Arena? Tambor de Arena. El autor es Antonio Moncel, que fue el que me escribió La Gloria del Infierno. Ya está escrita la telenovela. Está escrita con 2 años de taller literario, está preproducida y capturada en la computadora. ¿Y cómo la definirías? ¿Cuál es su mayor valor? ¿Es la calidad literaria del asunto? Literaria, conceptual, es una cosa muy atractiva, te deja con ganas de verla. ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es su mayor valor? ¿Es la calidad literaria del asunto? Literaria, conceptual, es una cosa muy atractiva, te deja con ganas de verla. No es el clásico refrito que padecemos. Sí, porque estamos en una época de refritos en las dos televisoras. No hemos salido de eso. Vamos a las historias que ya se contaron. ¿Y qué pasa con ese proyecto? ¿No se palomea? No les gustó en Azteca. Fui al 11, al 22, a TV UNAM, al 40. No lo han pelado. ¿Por qué? ¿Por qué no les gustó? Porque se sale del cartabón, de alguna manera, ¿no? Pero yo considero que cuando tratas cosas, como está pasando con las miniseries, ¿sí? Esto de Canal 11 no es una broma, ¿no? Cuando alguien ve a Ana Claudia Talancón hablando con una muchacha de su edad, en lugar de hablar como una mujer de 50 años en 1947, pues automáticamente hay una empatía de las jóvenes que dicen, así soy yo. Allí el Canal 11 funcionó muy bien, ¿no? Desde luego. Como un canal dedicado a poner a cambios en nuestra cultura, a sembrar, ¿no? No a cosechar, sino a sembrar. Ha funcionado muy bien las miniseries, ¿no te parece? Yo estoy convencido que si le abren realmente un ámbito a las series, van a modificar a las telenovelas o van a desaparecer a las telenovelas. Porque hay más verdad. Es en la calidad de las historias. ¿Y el tratamiento? Y cómo se trata y también cómo se actúa, ¿no, Héctor? Evidentemente, pero yo te pongo un ejemplo. Trae a Robert De Niro a hacer una telenovela. Y no vas a poder establecer una diferencia real entre él y el más imbécil que protagonice una novela en Televisa. ¿Por qué? Porque él maneja un Ferrari y es experto en dar las vueltas con el Ferrari. Y llega y le dice, ahí está tu patín del diablo. Y ahora pégale, igual que el otro. A 200 kilómetros por hora, vamos a ver, no puede. ¿Cuál es el patín? ¿Es el texto? Pues el texto. La historia. Mira. ¿O nada más? ¿O también son cámaras? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Los tiempos, ¿no? Que no se puede repetir por muchas el veces. apresuramiento, si tú quieres. Pero dicen, la gente que hace tele dice, pues es lo que a la gente le gusta. No, eso es absurdo. Mira, la culpa siempre tiene el emisor. Eso que decía Emilio Azcárraga Milmo, de que era la Disneylandia de los jodidos, es verdaderamente una afrenta. No, tú emites y el receptor recibe y nunca se recicla lo que piensa el que recibe. Que esto debía de ser el círculo virtuoso para volver a emitir y saber en qué forma estás impactando. Pero cuando tú no tienes patria, ni tienes ideales,
ni tienes principios más que ganar dinero, mientras más impactes a la gente y no se muevan de su ignorancia, es mejor para tu dinero. Es muy interesante lo que dices, o sea, para evolucionar una cultura se necesitan ciertos momentos, ciertos pasos heroicos, ¿no? Bueno, lo que decía Steve Jobs, te decía, yo no creo en los focus groups, Ándale. esto que el público me diga lo que quiere, no, yo creo en hacer cosas excelentes y bellas y van a tener Desde éxito. luego. O sea, mi obligación es estar en la vanguardia y la gente reconoce. Fíjate, tú me hablas de focus group. ¿Por qué un ingeniero, un carnicero, 2 amas de casa van a opinar sobre mi trabajo en el que soy un experto? No es cierto. Exacto. No es Entonces el cierto. rating que no es lo más importante. El rating por minuto, imagínate que la gente sale al baño y que de pronto aparece un pobre actor que baja el rating cada vez que aparece porque tiene mala suerte. Hay que matarlo. No. Así lo hacen, ¿no? Hay que plantear aristotélicamente. Se hace el planteamiento, el desarrollo, el clímax y se acaba. Eso no existe. Héctor, gracias por estar aquí y sobre todo, ¿sabes qué? Gracias por tu talento. No, gracias por invitarme porque no todos los días alterna uno con una persona que te entreviste con tu inteligencia y tu talento. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches, pues.